Si gana, limpiaré el suelo del octágono con tu cara. Fue una declaración de guerra, lanzada públicamente por Arman Tsarukyan a Ilia Topuria, a solo días del UFC 317. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un peleador que ni siquiera está oficialmente en la cartelera principal está lanzando dardos envenenados contra el campeón invicto? La respuesta va mucho más allá de una simple suplencia, porque en la sombra del combate estelar entre Topuria y Charles Oliveira se gesta otro enfrentamiento igual o incluso más personal, uno que no tiene fecha, pero sí historia, que aún no tiene contrato pero ya está encendido, y cuyo primer golpe, irónicamente, no fue físico, sino verbal. Este es el otro combate del UFC 317, Ilia Topuria versus Arman Tsarukyan, el prólogo de una rivalidad que podría definir el futuro del peso ligero. En este video vamos a desentrañar no solo qué pasó, sino por qué pasó ahora, qué hay detrás de estas declaraciones y por qué Dana White está probablemente tomando nota. Te contaremos cómo un suplente se convirtió en protagonista. Cómo un simple, por si acaso, está empezando a robarse el foco mediático de la pelea más esperada del año. Y sobre todo, te mostraremos que, en la UFC, los combates empiezan mucho antes de que suene la campana. Para entender lo que está en juego, primero hay que conocer a los jugadores. Ilia Topuria no es solo el campeón invicto de peso pluma, es un fenómeno. Hispano-georgiano, explosivo, mediático, con un récord perfecto y una lengua tan afilada como sus golpes. Desde que destrozó a Alexander Volkanovski y se coronó en febrero, Ilia no ha dejado de hacer ruido, tanto dentro como fuera del octágono. Habla de cambiar divisiones, de cinturones nuevos, de dinastías. Y con solo 28 años, muchos ya lo comparan con los grandes. Pero ahora, en el UFC 317, se enfrenta a un veterano del caos. Charles Oliveira, ex campeón de peso ligero, finalizador letal, conocido por su frialdad brasileña y su capacidad para silenciar a los favoritos. Una pelea que por sí sola ya paraliza el calendario. Sin embargo, en los pasillos del evento, hay otro nombre que empieza a retumbar. Arman Tsarukyan. Armenio, con nacionalidad rusa, joven, fuerte, calculador. Su récord de 22 victorias y solo 3 derrotas incluye un dato no menor. Venció a Charles Oliveira en su última aparición, en abril de 2024. Y no fue casualidad. Lo dominó. Lo neutralizó. Lo hizo ver mortal. Por eso, cuando la UFC anunció que Tsarukyan sería el peleador de respaldo por si alguno de los dos estelares no podía pelear, nadie lo vio solo como un suplente. Muchos lo vieron como una sombra, un aviso. Y es aquí donde el conflicto empieza a encenderse. Porque Tsarukyan no es un hombre que acepte estar en segundo plano. Él cree que ya es el número uno. Y Topuria, con su arrogancia característica, no tardó en dejar claro que no lo respeta. No tiene ninguna posibilidad, ni contra mí ni contra Charles, dijo sin pestañear. Una frase que, como veremos en la siguiente parte, no cayó en saco roto. La semana de un gran evento en la UFC no es solo entrenamiento y pesaje. Es política. Es guerra psicológica. Es un campo minado de declaraciones, flashes y estrategias fuera del octágono. Y en el Media Day del UFC 317, Ilia Topuria no perdió la oportunidad de marcar territorio. En una entrevista con New York Post Sports, soltó la bomba. No sé por qué Tsarukyan aceptó venir aquí como suplente. No sé cuánto tiempo ha entrenado para esta pelea. Pero si algo le pasa a alguien, incluso a mí, aunque no creo que pase nada, él tendría muchas dificultades. No tiene ninguna posibilidad. La frase cayó como una patada al pecho. No era una opinión técnica, era una humillación pública. Un intento de borrar a Arman del mapa con palabras, justo cuando más cerca está de entrar por la puerta grande. Pero Tsarukyan no se quedó callado. Minutos después, en su cuenta de X, respondió con una advertencia. Más te vale que no le pase nada a Charles, porque soy tu peor rival en esta división. Un mensaje corto, frío y directo al corazón de Topuria. Pero no terminó ahí. Horas más tarde, el tono cambió. Se endureció. Arman publicó una segunda frase, sin rodeos, sin adornos. Si ganas, limpiaré el suelo del octágono con tu cara. No era un tuit más.
Era una declaración de intenciones, un aviso de que el suplente estaba listo para convertirse en protagonista. Que no está allí solo por si acaso, sino porque está convencido de que Topuria caerá. Y él será quien lo destruya. La tensión estalló en redes. Los fans se dividieron. Algunos pidieron ver ese combate ya. Otros acusaron a Arman de buscar fama. Pero una cosa era evidente. El foco mediático ya no estaba solo en Ilya y Charles. El tercer hombre se había metido en escena. Y con él la pelea había comenzado, aunque aún no esté firmada. Cuando una pelea no está pactada, pero todo el mundo quiere verla, algo ha cambiado. La reacción tras el cruce entre Topuria y Tsarukyan fue inmediata. En redes, miles de aficionados se volcaron a comentar la tensión creciente. Esa es la verdadera pelea. Oliveira es historia. Arman es el reto real, decían algunos. Otros defendían a Ilya, acusando a Tsarukyan de colgarse del momento. Pero el ruido fue tan fuerte que inevitablemente llegó a los oídos que realmente importan. Los de la UFC. Dana White no es ajeno a estos fuegos. Él los provoca, los alimenta, y cuando están a punto de explotar, los convierte en millones de dólares. Y en este caso, tiene algo entre manos. Porque si Ilya vence a Oliveira este sábado, no solo retendría su invicto y consolidaría su estatus de estrella, abriría la puerta perfecta para lo que ya huele a superpelea. Topuria versus Tsarukyan. Dos jóvenes, dos estilos opuestos, dos egos gigantes, dos bocas afiladas. Y ahora dos caminos que se han cruzado a la fuerza. Pero hay más. Porque este enfrentamiento no es solo personal, es técnico. Ilya es potencia, explosividad, striking puro. Arman es presión, grappling, desgaste. Es la clásica batalla entre el talento que fulmina y el luchador que te ahoga hasta que no puedes respirar. Y es justamente esa combinación la que hace que la pelea sea tan atractiva. ¿Podrá Topuria detener la máquina de presión de Tsarukyan? ¿O será Arman quien rompa el aura de invencibilidad de Ilya? Una pregunta que, de momento, no tiene respuesta, pero que, gracias a este cruce, ya está sembrada en la mente de millones. Y lo mejor, o lo peor, es que este combate ya ha comenzado, aunque aún no lo veamos en la jaula. En la UFC, las guerras no comienzan con el primer golpe, comienzan con una frase. Y en esta historia, la frase ya fue lanzada. Si ganas, limpiaré el suelo del octágono con tu cara. No fue un calentón. Fue una línea escrita con la sangre fría de alguien que no solo se siente listo, sino inevitable. Arman Tsarukyan ya no es un suplente, es una amenaza latente, un lobo que ha olido el futuro y quiere devorarlo. Y Topuria lo sabe, por eso lo desprecia, por eso lo minimiza. Porque su guerra es contra Oliveira, pero su orgullo ya está en otra pelea. Y es que si Ilya gana este sábado, como muchos predicen, el mundo mirará hacia él en busca de lo siguiente, y lo siguiente ya está golpeando la puerta. ¿Aceptará Ilya el reto? ¿O lo seguirá ignorando, avivando la tensión hasta que la UFC no tenga más remedio que ponerlos cara a cara? Y si pierde contra Oliveira, ¿será Tsarukyan quien lo reciba en su caída? Ambos caminos llevan al mismo destino, una pelea inevitable. Porque lo que comenzó como un comentario en una entrevista y un mensaje en redes, hoy ya se siente como un choque destinado. Uno que podría definir quién manda realmente en el nuevo orden del peso ligero. Y tú, como espectador, tienes el privilegio de verlo gestarse en tiempo real. La pregunta es, ¿estamos presenciando el nacimiento de la próxima gran rivalidad de la UFC? ¿O el principio del fin de la era Topuria antes de que realmente comience? Hasta ahora, esto ha sido una guerra de palabras. Pero en la jaula, las palabras no valen nada. Ahí solo cuentan los números, la técnica y la voluntad. Y cuando ponemos frente a frente a Ilya Topuria y Arman Tsarukyan, lo que aparece no es solo una rivalidad personal. Aparece una tormenta perfecta. Ilya llega con un récord invicto, impecable. 15 victorias, 13 de ellas por finalización. Un striker con pegada de peso welter en cuerpo de pluma.
Su boxeo es limpio, preciso, brutal. Su defensa de derribo sólida. Su confianza desbordante. Pero ¿qué hay debajo de ese brillo? Enfrente Arman Tsarukyan. 22-3. Sus 3 derrotas fueron ante Islam Makhachev, el campeón Mateusz Gamrot, en una decisión dividida, y Olivier Aubin-Mercier en sus inicios. Desde entonces ha destrozado a rivales con su lucha asfixiante, su control del ritmo y su cardio inagotable. Y ese es el verdadero problema para Topuria. ¿Qué pasa si no puede noquear a Arman en el primer asalto? Porque Tsarukyan no se rompe, no se rinde, no se apaga. Es un peleador que vive en el caos, que lleva al rival al barro y lo hunde. Topuria es explosión. Arman, presión. Topuria busca acabar. Tsarukyan busca ahogar. Y esa mezcla, amigos, es dinamita. No se trata solo de quién habla más, se trata de quién tiene el estilo para destruir al otro. Y los estilos hacen las peleas. Por eso, esta guerra no puede quedar solo en palabras. Porque lo que dicen los números, lo que grita la técnica, lo que pide el público, Eito, es que Topuria versus Tsarukyan no es una opción, es una necesidad.